Es un gran gusto poder reunirnos en este último miércoles del mes de abril. Y el último miércoles de cada mes hablamos acerca de nuestras acciones, de ese vacío en el Evangelio, de poder entender cómo nuestras acciones tienen repercusiones para edificación o para destrucción. El poder hacer cosas para darle honor y gloria a Dios con los motivos correctos. Hoy nos enfocaremos en la vida de Jacob en el capítulo 29 de Génesis para poder enfocar nuestro mensaje. Y nuestro mensaje se titula Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. En otras palabras, nuestras acciones van a tener repercusiones, pero también los motivos de esas acciones. Van a tener bendición de vida eterna o también van a poder tener destrucción. Muchas veces no nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones, tanto haciendo la voluntad de Dios como no haciendo la voluntad de Dios. Cada vez que ayudamos a las personas, que nos invertimos en ellos, que ponemos nuestro corazón, hay una cosecha abundante de bendición en nuestras vidas. Cada vez que hacemos caso omiso, dejamos que haya un vacío en el Evangelio. Y cada vez que actuamos de acuerdo con nuestros malos deseos, definitivamente estamos sembrando algo que tarde o temprano vamos a cosechar. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar en tu reino. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias por cambiar nuestras vidas. Gracias por guiarnos. Gracias por mostrarnos las cosas que tenemos que seguir transformando en nuestros corazones. Gracias por guiarnos a las acciones, Señor, para poder tener empatía con las personas que tanto necesitan de ti, Señor, de muchas formas y de muchas maneras. Toma control, Señor, de este mensaje. Bendice a cada persona que está conectada a esta reunión. Y todo esto te lo oramos y agradecemos en Jesús. Amén. Bueno, comenzamos de lleno en esta escritura que está en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Esta escritura es sumamente clara. Dice que no podemos engañarnos, que de Dios nadie va a burlarse y que cada persona, cada uno cosecha lo que siembra. Eso lo está diciendo la Biblia. Y en este contexto básicamente se habla de la empatía con quienes predican la palabra de Dios, del poder ayudar a estas personas a llevar a cabo su obra. Pero no solamente eso, sino también de poder ayudar a las personas. De poder ayudar a las personas, principalmente las personas aquí en el capítulo 6, enfocadas como ministros, como predicadores, personas que anuncian las buenas noticias de salvación, pero también habla de las personas que están a nuestro alrededor. Así que enfocamos, cada uno cosecha lo que siembra. Y también muy claro que hay personas que muchas veces quieren o piensan que se pueden burlar de Dios, piensan que pueden engañar a Dios, pero dice la Biblia que no debemos de engañarnos porque de Dios nadie se burla. Dios conoce nuestros hechos, nuestras acciones y aún nuestras intenciones. Mira lo que sucedió en el capítulo 29 de Génesis. Dice en el versículo 5, ¿conocen a Labán, el nieto de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Este inicio del capítulo 29 nos dice pues que Jacob se fue rumbo a la tierra de sus parientes, la tierra de su mamá, de Rebeca, y que fuera a buscar al hermano de Rebeca, a Labán, a su tío Labán. También esa era la tierra de Abraham, su abuelo. Entonces el camino era bastante largo. Hoy es muy diferente buscar una dirección. En el teléfono introduces la dirección o un punto de referencia y una aplicación en cualquiera de nuestros celulares, celulares inteligentes,
nos llevan hasta la puerta de esa dirección. En el pasado, hace algunos años atrás, bueno, varias décadas atrás, no existía esa aplicación. Entonces era común preguntar mucho para encontrar una dirección. ¿Dónde queda tal ciudad? ¿Dónde queda tal barrio? ¿Dónde queda tal casa? ¿Cuál es la dirección? Y para ir de un lugar a otro había que detenerse en el camino y preguntar muchas veces. Y esto es lo que estaba pasando aquí con Jacob. Jacob encontró un grupo de pastores y fueron muy amables con él, y él fue amable con ellos. Comenzó a preguntarles acerca de su tío Labán. Y algo que podemos ver aquí, que aunque Jacob no tenía esa aplicación, Jacob había sido guiado por Dios, había sido cuidado por Dios. Te puedes imaginar, durmió a la intemperie, pudo enfrentar peligros de fieras salvajes, tantas cosas que enfrentó Jacob. Sin embargo, llegó al punto donde vivía su familia. Tanto como que hubiera usado la aplicación. Porque cuando él pregunta, él dice, sí, por supuesto que conocemos a Labán, conocemos cómo está, conocemos su familia. Inclusive ahí viene su hija Raquel. Y esto nos demuestra que Dios estaba guiando a Jacob. Pero también debemos de comprender que así Dios nos guía. Cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien a algunas personas, no olvidemos que Dios está detrás de toda buena acción que surja en nuestros corazones. De toda buena acción para poder ayudar a las personas de una manera espiritual, de una manera material, pero también para hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios nos está guiando siempre a hacer su voluntad. Continúa aquí en el versículo 10 al 12. Dice, en cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la roca del pozo y dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán, por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Aquí vemos el encuentro que tiene Jacob con Rebeca, con Raquel. Entonces, algo que hizo, una buena acción que hizo Jacob fue destapar el pozo, porque no lo abrían hasta que no llegaran todos los que iban a darle de beber a las ovejas. Dice que él quitó una piedra que estaba sobre la boca del pozo y le dio de beber a las ovejas. Estamos viendo que él estaba haciendo algo bueno, algo gentil para ayudar a Raquel. Y algo que ocurrió fue que él besó a Raquel como saludándola y luego rompió en llanto. Aquí es un momento trascendental en la vida de Jacob, porque él comienza a sacar los sentimientos que está sintiendo. Ya comienza a caer el peso de la realidad que está viviendo. Llega sin nada, viene de una situación difícil, de lo que había ocurrido en su familia. Encuentra a Raquel, le cuenta toda la historia, rompe en llanto y le cuenta la realidad. Y aquí no nos olvidemos de algunas cosas. Jacob se convierte en una visita especial. Algunos de nosotros podemos tener familiares en otras ciudades o inclusive en otros países. Cuando alguien viene, pues la familia quiere hacer algo especial para atender a esa visita. Pero ponga atención a esto. Raquel había escuchado la historia de su tía Rebeca, que se había ido a otra nación. Había escuchado que se había casado con un hombre muy rico. Bueno, eso es lo que ella había escuchado, las historias. Se había casado con Isaac, un hombre muy rico. Entonces esa era la historia. Y cuando viene Jacob y dice que es hijo de Rebeca, entonces se hace una conexión y se piensa, esta es una visita especial. Ella corre, Raquel corre, se lo cuenta a Labán su padre, y en el versículo 13 dice que Labán sale, lo abraza, lo recibe, pero también en la mente de Labán está la historia que él recuerda cuando Rebeca se fue para casarse con Isaac, y recuerda los presentes que el criado de Abraham les llevó. Entonces ahí está la historia, y entonces es recibido de una manera especial por su tío Labán. Así que fue una visita muy especial. Vemos aquí a Jacob haciendo algo
algo especial para Raquel, quitando la piedra de la boca del pozo. Y creo que todo el tiempo nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo especial por las personas. ¿Qué recursos tenía Jacob? No tenía nada. Nada, había salido sin nada. Pero sí tenía la intención y tenía sus fuerzas y sus acciones para hacer cosas buenas, cosas increíbles para ayudar a otra persona. Continuamos en esta historia, en el versículo 14 al 15. Y dice, y Labán dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Aquí comienza la realidad de la vida. Todos nosotros enfrentamos una realidad. Todos nosotros en algún momento hemos pasado momentos difíciles. Todos nosotros en algún momento hemos sido servidos en algún restaurante, en algún lado, hemos sido servidos por alguien más. Quizás en algún momento hemos podido llegar a experimentar un poco de la vida cómoda. Y aquí vemos la realidad en donde Jacob enfrenta la realidad. Dice que ya había pasado un mes de estar ahí con su tío Labán. Y sin lugar a dudas, él posiblemente ya había estado trabajando, porque él le dijo, no vas a trabajar para mí gratis. Pero veamos algunas cosas esenciales. ¿Quién era Jacob? Jacob era el hijo de Isaac, era alguien que tenía propiedades, tenía posesiones, tenía criados, y posiblemente Jacob, como Esaú, habían crecido con comodidades, habían crecido quizás siendo atendidos. Tal vez no conocía lo que era trabajar como un criado, como un siervo. Y aquí encuentra a su tío Labán en esta conversación, y él le dice, dime cuánto quieres ganar. Esta conversación también tiene varias connotaciones. Posiblemente también su tío Labán le estaba diciendo, bueno, sobrino, ya es hora de trabajar, así que cuánto vas a ganar. Y también él lo estaba diciendo, aquí, si vas a estar aquí, vas a trabajar. Dice en algunos países, es un dicho que dice que la visita y el muerto a los 3 días ya huele mal. Entonces eso se refiere a personas que llegan a una casa y los primeros días pues son invitados especiales, pero después de un tiempo es como, oye, aquí en esta casa ya necesitamos ayudar. Entonces aquí estaba Labán dándole la realidad a Jacob, y Jacob tenía que enfrentar esa realidad. Así que vemos que Jacob llega, encuentra a su tío, conoce a Raquel, se enamora de ella, y ahora necesita entender que el trabajo va a tener un salario, pero él necesita ser alguien que trabaja. Y aquí dentro de esta conversación viene en donde le hace una propuesta. Él actúa como un hombre enamorado, se enamora de Raquel, y lo que él quiere es trabajar para que Raquel pueda ser su esposa. Aquí en el versículo 18 al 20 expresa esto. Dice, como Jacob se había enamorado de Raquel, dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció muy poco tiempo. En esta cultura se acostumbraba que la persona que iba a casarse debía de darle un dote a la familia de la novia. Normalmente la novia ayudaba en los quehaceres de la casa, y el que iba a ser su esposo debía dar un dote que compensara esa ausencia de una hija en la casa. También reflejaría que este hombre tenía la solvencia económica para sostener una familia. Y aquí también vemos que creían en el matrimonio. Creían en el matrimonio, y más adelante vamos a ver algunos detalles que posiblemente nos sacudirán un poco, pero aquí el trato fue que él iba a trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. Nos damos cuenta también que hay personas que hoy en día hacen las cosas a la deriva. Hay quienes ni están preparados para tener una vida familiar y ya quieren entrar en una vida de adultos, en una vida de decir, yo ya quiero vivir con una persona, y quizás no tienen ni siquiera los medios para el sustento. Tan peligroso y tan terrible es la realidad hoy en día que
jovencitas terminan embarazadas porque tanto el joven como la jovencita no lo meditaron y no estaban ni preparados para poder formar una familia. Qué importante es poder llegar a tener una madurez para poder formar una familia y poder trabajar y sostener esa familia. Dice aquí que Jacob trabajó 7 años. También nos demuestra algo. Jacob estaba tan enamorado que dice que le pareció muy poco ese tiempo. Y es que cuando amamos algo, no nos parece que sea una tarea difícil de hacer. Cuando amamos a Dios, no es difícil alabarlo, no es difícil obedecer su palabra, no es difícil congregarnos, no es difícil hacer su voluntad. Cuando amamos el ayudar a los necesitados, a los pobres, no es difícil inclusive quitar de nuestra propia comida para compartirla con otros. Cuando amamos el propósito de salvar a las personas, no vemos un sacrificio en ayudar a las personas, en buscarlas, en enseñarles la palabra de Dios. Y dice aquí en la Biblia que Jacob, varias cosas importantes. Una, él estuvo dispuesto a esperar por Raquel durante esos 7 años. Y dice que le pareció muy poco. De hecho, la vida cristiana debería ser así. Debería ser así, que nos parece muy poco lo que hacemos, lo que nos esforzamos, lo que nos sacrificamos. El hecho de tener un tiempo de lectura bíblica cada día, de oración, de ayudar a las personas, de vida y propósito, no debería ser una carga, sino debería ser algo que nos parece muy poco, porque verdaderamente amamos a Dios. Entonces, hablando del verdadero amor, el verdadero amor puede mover montañas. El verdadero amor en las causas, en los propósitos, puede lograr grandes hazañas. Cada uno de nosotros. Jacob no tenía mucho, solamente el recurso de su fuerza, su trabajo, y con eso él estaba logrando bastante. Cuánto más nosotros con todo lo que Dios nos da. Y llegamos al versículo 22 y 23. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, quien se acostó con ella. Bueno, esta parte es bastante risible, porque el engañador es engañado. Nos damos cuenta que Jacob era engañador, había engañado a su hermano, a Isaac, su padre. Era un usurpador, pero ahora le tocó a él. Y hablando de que cada uno cosecha lo que siembra, a veces no nos damos cuenta que podemos cosechar de nuestras acciones. Dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Eso se llama pecados de omisión. Nosotros podemos hacer el bien, nosotros podemos ayudar a las personas, nosotros podemos ayudar a muchas causas que existen. A los pobres, a los necesitados, a los ancianos en los asilos, a los habitantes de la calle, a nuestra familia. Podemos hacer tanto, pero dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces aquí estamos regresando a la historia, y en esta cultura lo que hicieron fue, básicamente, no había problema con tener 2 esposas o concubinas, que era lo correcto. Para nuestro tiempo no es lo correcto. Y algunos creen que aquí en el engaño, ¿verdad? Los comentaristas lo que dicen, pues que en horas de la noche ya estaba oscuro. No nos olvidemos que en esos momentos no había electricidad. También la novia llevaba un velo. Entonces Jacob fue engañado totalmente, y entonces le cambiaron a la novia. En lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y Jacob cayó en el engaño. Había trabajado 7 años y finalmente no le dieron a la mujer de la cual él se había enamorado. Así que el engañador quedó engañado. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces podemos pensar, mis acciones no tendrán repercusiones. Y yo quiero decirte, nuestras acciones sí tienen repercusiones. Nuestras acciones tienen consecuencias, y muchas veces vamos a cosechar lo que hacemos, de buena intención o de mala intención. Cosecharemos para vida eterna las cosas que hacemos de buena intención, basadas en el Espíritu Santo, pero también cosecharemos para destrucción las cosas que hacemos de acuerdo a nuestros malos deseos. Esto está claro, y eso es lo que le estaba pasando a Jacob, y eso es lo que estamos aprendiendo en esta escritura.
Mira lo que sucedió aquí en el versículo 25 al 26, pero no hay que dice versículo 1 al 3. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Este puntito le puse enjachando. ¿Qué es enjachar? Es confrontar, encarar a una persona, y eso, después de sentirse engañado, Jacob fue a buscar a su tío Labán y lo enjachó. Esa es una palabra que se usa aquí en Costa Rica. Entonces lo enjachó. ¿Y qué me has hecho? ¿Acaso no he trabajado contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán se escudó en las costumbres o en las tradiciones de ese país y le dijo que no era costumbre casar primero a la menor, sino primero a la mayor. ¿Y no te recuerda esto lo que sucedió con el engaño que él hizo para robarle los derechos de hijo mayor a Esaú? Aquí se la estaban devolviendo a Jacob, diciéndole: mira, la mayor y luego la menor. En el caso de él fue el menor y luego el mayor. Fue al revés. Y esto a él, sin lugar a dudas, lo sacudió. Y me recuerda a Esaú, cuando Esaú también se enfureció. No pasó menos con Jacob. También él experimentó el enojo, la rabia, la cólera de haber sido engañado. Dice el versículo 27 y 28. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. Bueno, tuvo que trabajar otros 7 años más. Si nosotros pensamos que trabajó 7 años por Lea, vamos a decir, bueno, trabajó 7 años por Lea y luego 7 años por Raquel, pero en realidad fue engañado, ¿verdad? Él había trabajado 7 años por Raquel y luego tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. En realidad tuvo que trabajar el doble. Pero no nos olvidemos que él estaba enamorado de Raquel. No nos olvidemos que lo hizo con gusto. Y aquí, en medio de todas esas circunstancias, también iban a cosechar varias cosas. Para poder hacer el cambio entre Lea y Raquel, hubo varias cosas. Primero, entender que Labán tenía autoridad sobre sus hijas y él les decía a ellas lo que tenían que hacer. Tuvieron que ponerse de acuerdo y Raquel tuvo que aceptar que Lea iba a ser entregada por esposa a Jacob. Y luego también Raquel iba a ser entregada por esposa. Aquí habían varias cosas y también iba a ocurrir algo. Jacob iba a amar más a Raquel que a Lea. De hecho, Lea iba a ser despreciada, rechazada. Ella iba a sentirse triste. Entonces, imagínate, ahí viviendo en la plenitud de crecer, de formar una familia. Ahora él comienza a formar una familia, pero dentro de esa familia hay sentimientos tristes, sentimientos encontrados. Entonces, por un lado, él está amando a Raquel, por otro lado está rechazando a Lea, está teniendo una relación con ambas mujeres porque son sus esposas. Legalmente podríamos decir que no está cometiendo pecado. Y entonces aquí Labán le dice: bueno, ya trabajaste por una, te la doy, ahora te voy a dar la otra, pero tienes que trabajar por ella también. Aquí también Labán se estaba aprovechando de Jacob, así que era una serie de situaciones donde estaban sembrando. Más adelante Labán también va a pagar el haber sembrado de esta manera. Lo vamos a ver si Dios nos lo permite. Pero continuamos aquí y dice en el versículo 31: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos, mientras tanto Raquel permaneció estéril. Nos podemos dar cuenta de que había sufrimiento en esta mujer y Dios estaba viendo ese sufrimiento. Del versículo 32 al 35 dice lo siguiente. Yo voy a leértelo aquí en esta versión TLA. Dice: Lía quedó embarazada y tuvo un hijo, al que le puso por nombre Rubén, pues dijo: Dios ha visto mi tristeza, estoy segura de que ahora sí me va a querer mi marido. Tiempo después Lía volvió a quedar embarazada y cuando tuvo a su segundo hijo exclamó: Dios me dio también este hijo porque ha oído que mi esposo no me ama. Así que le puso por nombre Simeón,
que significa Dios oye. Por tercera vez Lía quedó embarazada y cuando tuvo a su hijo exclamó: ahora mi esposo va a sentirse más unido a mí, pues ya he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví, que significa unión. Una vez más Lía quedó embarazada y cuando el niño nació, ella dijo: esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza, y no volvió a tener más hijos. Aquí hay algunos aspectos muy importantes que vamos a entender de los hijos de Lea o Lía según TLA. Rubén le puso ese nombre porque ella pensó: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Estaba enfocada en el amor de Jacob. Luego al segundo le puso Simeón porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Y luego tuvo el tercer hijo que le llamó Leví: ahora sí me amará mi esposo porque le he dado 3 hijos. Y también el significado de Leví es unión. Y por último le puso a su cuarto hijo Judá y le dijo: esta vez alabaré al Señor. Aquí nos damos cuenta de que Elía, su enfoque era Jacob y el amor de Jacob, pero al final con su cuarto hijo, ella entendió que el amor de un hombre, el amor de las circunstancias, todo eso no es la plenitud de una persona, sino la plenitud viene de alabar a Dios. Y eso también es para nosotros. ¿Por qué vamos a sembrar en buenas acciones? Porque queremos alabar a Dios. No porque queremos agradar a nadie, no porque queremos lograr algo, ni siquiera porque queremos ser bendecidos por Dios, sino porque queremos alabar a Dios. Aquí vemos a una mujer que nos da una gran enseñanza de transformación, como debemos de ser transformados nosotros. Y regresamos con la escritura que comenzamos, solo que en el versículo 7 y 8 de Gálatas 6, y dice: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y aquí concluimos con la escritura que comenzamos, en donde nos habla de la idea de sembrar de acuerdo a los malos deseos de la carne, se cosecha destrucción, pero si sembramos para agradar al Espíritu, dice que se cosecha vida eterna. La Biblia nos invita a no cansarnos en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Te animo a que siembres de acuerdo al Espíritu Santo, que siembres de acuerdo a la voluntad de Dios. Enamórate de Dios, enamórate de los propósitos de Dios y te parecerá poco cualquier sacrificio que hagas. Algunas conclusiones. Jacob fue guiado por Dios, también nosotros somos guiados por Dios. Fue engañado por su tío Labán, en cierta forma cosechó lo que él sembró también, porque él era un engañador. En medio de todo Dios sigue trabajando, pero ahí porque no escribí bien. Y dice el final: sembremos sin casarnos en el Espíritu y cosecharemos vida eterna. Sin lugar a dudas, cada uno cosecha lo que siembra. Cosechemos para glorificar, para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Aquí hay un gran ejemplo de un elegido de Dios que nos muestran sus defectos, sus errores, sus falencias, para poder aprender y poder evadir ese camino que nos puede llevar a la destrucción. Si tienes la oportunidad de hacer el bien, hazlo. Y principalmente a las personas que te rodean, comenzando por tu familia, la familia espiritual, las personas que lo necesitan. No tengas malos motivos. Ten un motivo, un propósito que amas, así como Dios ama el ayudar a las personas, para que podamos cosechar el fruto del Espíritu Santo, que podamos cosechar vida eterna, que podamos cosechar esa presencia maravillosa de Dios. Feliz noche.